Hola, buenas, bienvenida otra vez a una sesión más de matemáticas. En esta ocasión vamos a trabajar sobre un teorema de los más conocidos y populares de las matemáticas, si no el que más, el teorema de Pitágoras. Y para hablar del teorema de Pitágoras, lo primero que hay es que colocar las herramientas para poder enunciar el teorema de Pitágoras, un resultado que ya conocían los antiguos egipcios, esa civilización tan interesante con sus pirámides, sus esfinges, sus faraones y todo lo demás. Bueno, pues ellos lo conocían, y los griegos, que también lo conocieron, incluso lo demostraron. Vieron que efectivamente era cierto. Pero, ¿en qué está basado el teorema de Pitágoras? Pues está basado en una figura que digamos que es la más importante de las matemáticas, con permiso de la circunferencia, que es el triángulo rectángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo recto. Ahí lo tienes dibujado, mira, aquí está. Un ángulo recto, ya sabes, un ángulo de 90 grados. Dice, el lado más largo está enfrente del ángulo recto. Claro, a mayor apertura del ángulo, mayor longitud del lado que está enfrente. Así que el lado más largo siempre está enfrente del ángulo recto. Y a ese lado se le llama hipotenusa. Apréndetelo si no lo sabías ya. Yo creo que lo sabías ya, pero bueno, por si acaso. Así que la hipotenusa está enfrente del ángulo recto siempre, en cualquier triángulo rectángulo. Ojo, cuidado, y no empieces a llamarme hipotenusa al lado más largo en cualquier triángulo. No. La hipotenusa es exclusiva del triángulo rectángulo. Si tú tienes un triángulo rectángulo, el lado más largo se llama hipotenusa, pero no porque tú tengas un triángulo cualquiera, el lado más largo se llama hipotenusa. Hipotenusa es un nombre exclusivo para el lado más largo en los triángulos rectángulos. ¿Cómo se llaman los otros dos lados? Pues te hará mucha gracia, pero se llaman catetos. Además que no diferenciamos, se llaman los dos catetos, o de menor longitud. Así es como etimológicamente significan, de menor longitud, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sabes, hipotenusa y catetos. Vamos a hacer ahora un ejercicio verdaderamente trivial, pero por si acaso, no vaya a ser que no sepas identificar dónde está la hipotenusa y no sepas dónde está el ángulo recto. Dice, en los siguientes triángulos rectángulos señala el ángulo recto con A mayúscula, y la hipotenusa con la letra A minúscula. Eso la verdad es que se suele hacer siempre en los triángulos. Los vértices y los ángulos se suelen marcar con letra mayúscula y el lado que está enfrente se ponen en letra minúscula, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con el triángulo rosa. ¿Dónde está el ángulo recto? Pues es evidente que el ángulo recto está aquí. Le voy a poner una A, ese es el ángulo recto. ¿Y dónde está la hipotenusa? Pues la hipotenusa está enfrente del ángulo recto, o sea que la hipotenusa es ese lado de ahí. En el caso del triángulo amarillo, ¿dónde está el ángulo recto? El ángulo recto está ahí abajo. Además es que lo tengo señalado. Ya sabes que el simbolito este que señala a los ángulos como cuadraditos, eso significa que es un ángulo recto. ¿Dónde está la hipotenusa? La hipotenusa está enfrente. Así que el lado más largo está ahí, donde estoy colocando la A. En el caso del triángulo rectángulo verde, ¿dónde está el ángulo recto? Pues yo creo que tú lo sabes, el ángulo recto está aquí. Le voy a poner A mayúscula. La hipotenusa está justo enfrente, o sea que estará aquí. Vamos ahora con el triángulo morado. El ángulo recto lo tenemos aquí a la derecha, sin embargo, enfrente, ¿verdad? O sea, en el otro lado, pues estará el lado más largo, que es la hipotenusa, pues le ponemos una A. El siguiente es el triángulo rectángulo azul. En este caso, el ángulo recto está aquí, este es A mayúscula. Y la hipotenusa está justo enfrente, está aquí. Y vamos ya por último con el triángulo gris, en el que, bueno, pues está claro, ¿no? Yo creo que está clarísimo dónde está el ángulo recto, está aquí arriba. ¿Y dónde está la hipotenusa? Pues justo enfrente, pues ahí abajo. Así que como puedes ver, el triángulo rectángulo puede estar posicionado como te dé la gana. Pero vamos, ¿dónde está el ángulo recto? Se ve enseguida. ¿Y dónde está la hipotenusa? Justo enfrente. Así que la cosa es fácil. Bueno, pues ya estamos en condiciones de hablar de qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. Para ello nos hemos hecho una construcción que la verás un poco extraña, pero yo creo que la vas a entender perfectamente. Tenemos el triángulo rectángulo justo en el centro, ¿lo ves? Es el triángulo ese que ves en azul. El ángulo recto le tiene justo arriba. La hipotenusa estará justo abajo
y los catetos serán lo que está a la izquierda y a la derecha, esos dos lados. Bueno, sobre esta construcción he hecho en cada lado un cuadrado, que lo estás viendo ahora mismo. Son cuadrados los tres. Claro, el cuadrado más grande es el de la hipotenusa. Sin embargo, los cuadrados mediano y pequeño son los de los catetos. Es de lógica, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo que dice es que en cualquier triángulo rectángulo, como por ejemplo ese que tienes ahí en el centro, resulta que el área del cuadrado que está construido en la hipotenusa, el de abajo, es igual al área del cuadrado mediano más el área del cuadrado pequeño. Dicho de otro modo, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y cómo vamos a ver eso? Pues eso lo vamos a ver con un simple puzzle. Para eso lo que he hecho es dividir al cuadrado mediano, al que está sobre el cateto mediano, en 4 trozos, como estás observando. Uno que es rojo, otro que es amarillo, otro que es morado y otro que es rosa. Lo que voy a hacer es mover todas esas piezas para intentar cubrir el cuadrado sobre la hipotenusa, el cuadrado que tienes abajo. Empiezo con, por ejemplo, la pieza morada. ¿Veis cómo la muevo? La voy moviendo, la voy moviendo, la voy moviendo y la encajo perfectamente bien ahí abajo, a la derecha, abajo. ¿Veis? Ahora voy a mover la pieza rosa. Para ello voy moviendo, moviendo, moviendo y voy a encajar lo que es el ángulo de la pieza rosa sobre el ángulo recto que tienes ahí abajo, ¿veis? Y efectivamente es que encaja perfectísimamente, ¿lo veis? Vamos ahora con la pieza naranja. La pieza naranja también la vamos a mover y la vamos a colocar ángulo recto sobre ángulo recto, es evidente. ¿Encajará? Perfecto. Encaja perfectamente bien. Y vamos a terminar con la última de las piezas del cuadrado mediano, que es la pieza amarilla. Vamos allá y movemos de tal manera que el ángulo recto quede sobre el ángulo recto. Perfecto, ahí está, encajada bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer lo que tú estás imaginando que voy a hacer. Queda ahí un hueco, que es un cuadrado, lo estás viendo, y voy a mostrarte que el cuadrado pequeño, el verde, el que está sobre el cateto de la izquierda, encaja perfectamente en ese hueco que tienes ahí en el cuadrado sobre la hipotenusa. Vamos a empezar a mover, vamos allá, vamos a verlo. Movemos, 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 y efectivamente, encaja perfectamente. Con esto que hemos demostrado que las 4 piezas del cuadrado mediano y la pieza, única pieza, que es el cuadrado pequeño, completan perfectamente bien, sin sobrar ni solaparse, al cuadrado grande, al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué significa entonces? Que el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los catetos. Y eso en matemáticas se dice, como te he dicho anteriormente, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el teorema de Pitágoras dice que en cualquier triángulo rectángulo que tú tengas, el cuadrado de la hipotenusa siempre va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué podemos escribir algebraicamente? Pues podemos escribir esto. ¿Cuánto mide el área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa? Pues como la medida del lado de ese cuadrado es precisamente A, el área de ese cuadrado medirá A al cuadrado. Bueno, pues eso, ese área, el área del cuadrado, grande, el área del cuadrado sobre la hipotenusa, A cuadrado, tiene que ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se hacen sobre los catetos. ¿Cuál es el área del cuadrado del cateto que mide B? Como B es la medida del cateto, entonces B cuadrado será el área del cuadrado sobre ese cateto, el cateto B. Así que por eso ponemos B cuadrado. ¿Y cuál es el área del cuadrado que construimos en el cateto C? Pues como mide C, el área de ese cuadrado será C al cuadrado y por eso ponemos C cuadrado en la fórmula. Así que el teorema de Pitágoras algebraicamente dice que A al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Con esto acabamos de ver lo que es la versión geométrica, que fue la genuina, la principal, la que supieron tanto los egipcios como los griegos. Y aquí tienes lo que es la expresión algebraica, que es la que digamos que nosotros utilizamos normalmente. Pero no se te olvide nunca que el teorema de Pitágoras es un teorema geométrico. Es un teorema que proviene de la geometría, de los dibujos. Y lo que ponemos ahí
es una conclusión algebraica de lo que es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vamos a ponernos a prueba. Tenemos ahí un triángulo rectángulo chiquitín y dice calcula la medida del lado desconocido en los siguientes triángulos rectángulos. Es evidente que esto es un triángulo rectángulo, el ángulo recto está aquí, le voy a poner A, y la hipotenusa, que está enfrente, está ahí, así que esto es A minúscula. Vamos a calcular ese lado A por el teorema de Pitágoras. Vamos a poner aquí por el teorema de Pitágoras, acento en la A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Quién es A? No lo sabemos. ¿Quién es B? Pues por ejemplo pon que B sea el 4 y C sea el 3. Entonces esto diría que A al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, que A al cuadrado es igual a 16 más 9, o sea que A cuadrado es 25, y si A cuadrado es 25, ¿cuánto es A? Pues A sería la raíz de 25, y eso da 5 centímetros. Ahí lo tienes. Por el teorema de Pitágoras hemos calculado lo que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Hagamos más ejercicios. Ahí tenemos uno nuevo, uno amarillo, en el que tenemos 12 centímetros, 5 centímetros, lo que es el ángulo recto está aquí, es evidente, y entonces lo que es la hipotenusa lo tenemos justo enfrente, está aquí, o sea que esta es la A. Pues nuevamente, por el teorema de Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Que A al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Quién es B y quién es C? Pues en este caso vamos a poner que B sea este y C sea este. Da igual, cualquiera de los dos puede ser B o C, porque los dos son los catetos. Entonces diría que A al cuadrado es igual a ¿qué? Pues a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. O sea que A al cuadrado es 25, 5 al cuadrado, y 12 al cuadrado, te lo sabes del año pasado, era 144. O sea, que A al cuadrado es 25 más 144, que es 169. ¿Cómo se quita el cuadrado? El cuadrado siempre se quita haciendo la operación contraria, que es hacer la raíz cuadrada de 169. ¿Y eso cuánto da? Muy bien, 13 centímetros. Así que el lado A es el que mide 13 centímetros, ¿vale? A 13 centímetros, 12 centímetros y 5 centímetros se le suele denominar terna pitagórica, porque cumple con el teorema de Pitágoras. Por supuesto que el lado más largo, que es el 13, será la hipotenusa, y los otros dos son los catetos. Vamos con este triángulo. En este triángulo, si os fijáis, nos falta también un lado, y quieren que lo calculemos. ¿Dónde está el ángulo recto? Está aquí, le voy a poner A. Y entonces, ¿dónde está la hipotenusa? Pues curiosamente la hipotenusa es el 10. Esta es la A. En este caso la hipotenusa nos la dan. Bueno, pues entonces nos están pidiendo un cateto. Vamos a llamarle, por ejemplo, B. ¿Por qué? Porque es un cateto. Podríamos haberle llamado B o C. Si a ese le llamamos B, a este le llamamos C. Bueno, pues nuevamente por el teorema de Pitágoras, Claro, ¿por qué pongo esto? Pongo esto para que tú veas que estoy utilizando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa en este caso la conozco, es 10, o sea que sería 10 al cuadrado igual a B al cuadrado, que no lo conozco, y C es 8, entonces pongo 8 al cuadrado. Vamos a hacer cuentas. 10 al cuadrado sería, muy bien, 100. B al cuadrado, ni idea. Y 8 al cuadrado, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 8 al cuadrado es 64, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos, como si fuera esto una ecuación, es que de hecho es una ecuación, vamos a dejar sola a la letra. ¿Y cómo dejamos sola a la letra? Pues dejando los números a un lado y las letras a otro. Así que vamos a hacer, ¿qué? Pues hacemos el 100 que se quede ahí y que le venga a visitar el 64. Y el b cuadrado que se quede ahí, tal cual. Ahora, 100 menos 64, ¿cuánto es? Pues 36, si no me equivoco. 36 igual a b cuadrado. Y ahora, ¿cómo quito el cuadrado? Lo hemos dicho antes, ¿cómo se quita un cuadrado? Haciendo la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria de hacer el cuadrado?
la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 36 será la b, o sea que la b, ¿cuánto es? La b es 6. Así que ya sabemos cuánto mide el cateto. Lo voy a poner aquí, 6 centímetros. Vamos a hacer el último. En el caso del último tenemos que el ángulo recto está aquí abajo. Entonces la hipotenusa está justo enfrente. Este sería A. A este, si quieres, le llamo C y a este B. ¿Y por qué antes lo has hecho al revés? Bueno, pues porque en el caso de los catetos da igual quién sea B y quién sea C, porque los dos son catetos. Bueno, pues otra vez, por el teorema de Pitágoras, venga, por el teorema de Pitágoras. A ver, ¿qué decimos? Pues que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Quién es A? A lo conocemos, es 17, pues lo ponemos, 17 al cuadrado. ¿Quién es B? En este caso B me ha dado por decir que es el 8, pues venga, pues 8 al cuadrado. ¿Y el C? Ni idea, C al cuadrado. Vale, ahora hacemos 17 al cuadrado. ¿Cuánto da 17 al cuadrado? 289. ¿Cuánto da 8 al cuadrado? 64. ¿Y la C al cuadrado? Pues ahí se queda. ¿Qué hacemos ahora? Despejar a C. ¿Y cómo se despeja? ¿Cómo se deja sola a la C? Primero mandando a todos los números al otro lado. Así que el 289 va a recibir la visita del 64. ¿Cómo? Pues restando. Y se va a quedar ahí solito el C al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es restar 289 menos 64. ¿Y eso cuánto da? 225. Y eso va a ser C al cuadrado. ¿Cómo se quita el cuadrado? ¿Cómo se quita eso de ahí? El 2 se quita haciendo la operación contraria a elevar al cuadrado, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 225, que eso da, ¿cuánto da? Eso da 15 centímetros. Así que la C es 15 centímetros. Perfecto. Así que recuérdalo bien. El teorema de Pitágoras dice que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado que se construye sobre la hipotenusa y cuyo área es A cuadrado, si A es la medida de la hipotenusa, bueno, pues es igual a la suma de los cuadrados sobre los catetos, es decir, B cuadrado más C cuadrado si B fuera la longitud de uno de los catetos y C fuera la longitud de otro de los catetos. Este teorema se le atribuye a Pitágoras de Samos, que como ves pues vivió en el 569 a.C., ese fue su nacimiento, y presumiblemente parece ser que murió en el 475 a.C. Pitágoras fue un gran matemático que diseñó toda una filosofía y una hermandad llamada Hermandad Pitagórica, y uno de los elementos fundamentales de todo su conocimiento era el aprendizaje de las matemáticas. No solo se conformaban con utilizar fórmulas, utilizar razonamientos, utilizar elementos de las matemáticas, sino que trataban en todo momento de demostrar por qué se daban esos razonamientos, por qué se daban esas fórmulas que utilizaban y que efectivamente les funcionaban. En el caso del teorema de Pitágoras, ellos conocían ya el resultado de la civilización egipcia y lo que hicieron fue demostrar por qué funcionaba que el cuadrado de la hipotenusa fuera igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso fue el gran logro en cuanto al teorema de Pitágoras se refiere de la hermandad pitagórica. Probablemente, no lo sabemos, la demostración del teorema de Pitágoras no la hiciera Pitágoras, sino que la hiciera alguien de su hermandad, a lo mejor varias personas, pero siempre se le atribuía el descubrimiento al líder, a Pitágoras de Samos. Eso nunca lo sabremos, pero bueno, ahí está, eso es parte de la historia y Pitágoras de Samos ha pasado a la historia, entre otras cosas, por esta. Ya la estudiarás en filosofía, con lo cual ya verás que tiene muchísimas más cosas que solo el teorema de Pitágoras. Pero sí es verdad que, como tú ya sabías, el teorema de Pitágoras quizás sea el teorema más popular de las matemáticas. Esto sí que es pasar a la historia, esto sí que es hacerse famoso. Estamos hablando en este vídeo, tú estás viendo ahora este vídeo, en el que estamos hablando de una persona que lleva la friolera de 2400 años muerto y tú y yo estamos hablando de las cosas que hizo. Espero que me hagas los ejercicios, ya verás qué fácil es utilizar el teorema de Pitágoras. Es muy importante que aprendas el teorema de Pitágoras porque luego lo vas a estar utilizando hasta que dejes las matemáticas algún día y espero que sea cuando seas muy anciana o muy anciano.
Espero que estéis bien todos y nos emplazamos a un nuevo vídeo. Por favor, haz los ejercicios, copia los enunciados, haz las figuras. Nos vemos en otra clase más, en otra videoconferencia. Un saludo y hasta el próximo día.